Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy les traigo una mini clase acerca de variables aleatorias discretas. Vamos a ver lo que es una variable aleatoria discreta, vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad, vamos a ver las características notables de esta distribución de probabilidad y posteriormente vamos a resolver dos ejercicios que son muy completos y son nivel universitario acerca de variables aleatorias discretas. Así que comenzamos. Partimos definiendo, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una función, ojo con esto, es una función la cual le asigna un número real al resultado de un experimento aleatorio. O más formalmente definido de la siguiente forma, dice, se llama variable aleatoria a una función, lo mismo que dije yo, una función cuyo dominio es el espacio muestral, el cual por lo general se representa por la letra omega, y con recorrido en los números reales, tal que a cada elemento del espacio muestral, al resultado de cada experimento aleatorio, se le asocia un número real. Podemos ver una variable aleatoria como una asignación entre el espacio muestral y el recorrido de la variable aleatoria, los cuales son los números reales. Bueno, yo soy un fiel creyente de que todo se entiende mejor con ejemplos, así que veamos este. Supongamos que tenemos tres monedas y se lanzan al mismo tiempo, y definimos una variable x como el número de sellos que se obtienen. Entonces podemos ver acá que tenemos el espacio muestral. Tenemos cara, 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 sello, etc. Y a cada elemento del espacio muestral nosotros le asignamos un número real. ¿Y cuál es ese criterio de asignación? Ese criterio de asignación lo hacemos por medio de una variable aleatoria, la cual se define como x el número de sellos. Ahora, vamos a ver. Existen variables aleatorias que son discretas y variables aleatorias que son continuas. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia radica acá, en el recorrido de la variable aleatoria. Para explicar esto mejor me voy a apoyar en la siguiente imagen. Entre dos valores que puede tomar una variable aleatoria discreta, hay finitos valores, como por ejemplo, entre 0 y 3 yo tengo finitos valores, tengo solamente el 1 y el 2. Ejemplos de variables aleatorias discretas, el número de alumnos reprobados en un examen, porque por ejemplo, entre 3 alumnos y 10 alumnos yo tengo finitos valores, yo no puedo tener valores decimales, por ejemplo. Siempre son números enteros. Número de artículos defectuosos en un pedido, claro, yo puedo decir un artículo, dos artículos, tres artículos, pero no puedo decir 1,2 artículos. No, siempre son números enteros. Entonces las variables aleatorias discretas siempre son número de algo. Siempre se definen como x es igual a número de algo. De cualquier cosa, número de artículos defectuosos, número de alumnos reprobados, número de hogares donde el consumo de luz sobrepasa la cantidad recomendada. Y entre dos valores de su recorrido hay finitos valores. Entonces, para concluir, las variables aleatorias discretas siempre toman valores 0, 1, 2, 3, 4, etc. Siempre en números enteros y siempre se definen como número de algo. Y entre dos valores que están en su recorrido hay finitos valores. En cambio, las variables aleatorias continuas, entre dos valores que forman su recorrido tengo infinitos valores. Las variables aleatorias continuas sí pueden tomar números decimales. Ejemplos de variables aleatorias continuas tenemos el peso de una persona, temperatura de una habitación, intensidad de corriente, altura de un grupo de deportistas. ¿Por qué? Miren, imaginemos que una persona pesa 70,1 kilogramos. ¿Ya? Entre 70,1 kilogramos y 72 kilogramos yo tengo infinitos valores. ¿Por qué? Porque perfectamente pueden haber personas que pesen 70,12, 70,121, etc. Tengo infinitos decimales. Entre este valor y este valor tengo infinitos valores, porque pueden tomar números decimales. Esa es la diferencia en la cual radican las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. En este video vamos a hacer ejercicios de variables aleatorias discretas. El tratamiento para ambas variables es muy distinto y tienen fórmulas distintas también. Ahora vamos a abordar uno de los temas más importantes dentro de las variables aleatorias. Vamos a hablar de la distribución de probabilidad. Imaginemos que tenemos la siguiente variable aleatoria. Sea x el número de puntos obtenidos al lanzar un dado. ¿Cuáles son los valores que puede tomar mi variable aleatoria? Es decir, ¿cuál es el recorrido de x? X puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que en un dado puede salir un punto, 2 puntos, 3, 4, 5 o 6. Ahora, para ilustrar el concepto de distribución de probabilidad, imaginemos con que vamos a lanzar un dado 50 veces. Y vamos a registrar acá los resultados que vamos a tener, donde el eje X es el recorrido de X y donde el eje Y es la frecuencia. Intuitivamente, nosotros sabemos que la probabilidad
de obtener 1 o 2 o 3 o 4 o 5 puntos al lanzar un dado es la misma. Por lo tanto, estas frecuencias deberían ser iguales. O sea, la frecuencia con la que sale 1 debe ser igual con la frecuencia con la que sale 2, que debe ser igual con la frecuencia con la que sale 3, etc. Pero puede que al lanzar un dado 50 veces nos dé una frecuencia como esta. Acá todos los rectángulos supongamos que tienen el mismo ancho. Bueno, a mí me costó hacerlos del mismo ancho, pero supongamos que tienen el mismo ancho. Entonces, como podemos ver, el 4 y el 1 tienen casi la misma frecuencia. Sin embargo, el 6 y el 2 tienen una frecuencia mucho más baja. ¿Y no que debería ser igual? Bueno, pero hemos repetido el experimento 50 veces. ¿Qué pasa si ahora lo repetimos 100 veces? Si lo repetimos 100 veces, ahora n es igual a 100, puede que esto se vaya un poco más para arriba, quede como por acá, esto también, un poquito más arriba, esto también, este puede que baje un poco, que quede por acá, y este puede que suba un poco, y este que suba también, ahí. Bueno, pero todavía no tenemos la misma frecuencia para todos. Ya, ¿y qué pasa si repetimos este experimento 1000 veces? No, mejor aún, 10.000 veces. Si lo repetimos unas 10.000 veces. Bueno, como les decía, después de repetir un número muy grande de veces este experimento, en estricto rigor debería ser 10.000 dos veces, obtenemos que estas frecuencias se estabilizan, que se obtiene un valor constante. Y aunque yo aumente más este valor, aunque se aumente más el valor de n, este comportamiento, ojo, este comportamiento que es invariante, debido a que ya se estabilizó a causa de la gran cantidad de experimentos, no va a cambiar. Cuando el comportamiento ya no cambia, el comportamiento de las frecuencias ya no cambia, se dice que hemos llegado a la distribución de probabilidad. Este concepto de acá. La distribución de probabilidad es un concepto poblacional que se logra cuando el número de repeticiones de un experimento aleatorio se ha llevado a cabo un número muy alto de veces, en este caso 10.000 dos veces, y donde la frecuencia de ocurrencia de los valores de la variable aleatoria se estabilizan. Cuando se llega ya a un comportamiento invariable, es decir, a la distribución de probabilidad, esta frecuencia la podemos reemplazar por probabilidad de x, donde para obtener esta probabilidad podemos hacer el número de casos totales partido el número de casos favorables. En este caso, para sacar la probabilidad, sería probabilidad de x es igual a número de casos favorables 1667 partido 10.002. Y esto nos da un sexto. Entonces acá tendríamos un sexto. La distribución de probabilidad cumple con algunas propiedades, como por ejemplo, que la sumatoria de todas sus probabilidades debe sumar 1. El valor esperado de la variable aleatoria se define como la sumatoria de x por su probabilidad. Este se llama valor esperado o esperanza de la variable aleatoria. Y por otro lado podemos calcular su varianza. Es varianza poblacional, por lo tanto es sigma cuadrado de x, que es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Esta es la esperanza de los valores de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y con esto podemos resolver cualquier ejercicio de variables aleatorias discretas. Por último, una observación muy importante es que nosotros podemos representar la distribución de probabilidad por medio de un gráfico como este, o lo podemos representar por medio de una tabla, poniendo acá los valores de x y acá la probabilidad. En este caso quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y acá pondríamos la probabilidad, que es un sexto para todos. Un sexto, etc. Bueno, ¿qué pasaría si acá no nos dan esta probabilidad? Y en esto nos dicen que es un sexto para todos. Ah, bueno, nosotros sabemos que la suma de todas las probabilidades suma 1. Por lo tanto, haciendo una ecuación simple, podemos obtener este valor. Y nos daría un sexto. Vamos a hacer ejercicios de esto inmediatamente. Así que pasamos a los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar dice lo siguiente. El número de cheques inválidos que son entregados en una sucursal de un banco tiene la siguiente función de cuantía. Y acá tenemos la función de cuantía donde tenemos para cada x su probabilidad. Viene dado abajo. Y vemos que hay una constante p que es desconocida. De hecho, la primera pregunta dice calcule el valor de p. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero que todo, antes de comenzar con el ejercicio, debemos definir la variable aleatoria. ¿Cuál es nuestra variable aleatoria discreta? Viene designada por la letra x. O sea, x es igual ¿a qué cosa? Al número de cheques inválidos que son entregados en una sucursal de un banco. Todo eso debería estar escrito acá. Yo solamente voy a poner número de cheques inválidos. Ahora, debemos calcular el valor de p. ¿Y cómo hacemos eso? Las funciones de cuantía o las funciones de probabilidad cumplen lo siguiente. Cumplen que la sumatoria
de y es igual a 1 hasta n de la probabilidad de x sub y es igual a 1. O lo que quiere decir que la suma de todas las probabilidades suman 1. Entonces comenzamos. Acá están las probabilidades. Es todo esto. Sería entonces 0,10 más 0,20 más 0,30 más p más 0,04 más p es igual a 1. Como pueden ver, esto es una ecuación lineal. Por lo tanto, resolvemos acá y da 0,64 más 3p es igual a 1. Por lo tanto, 3p es igual a 0,36. Por tanto, p es igual a 0,12. Y acá tenemos el valor de esa constante p, 0,12. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar este valor de p en nuestra tabla. Acá, donde haya una p, nosotros ponemos 0,12. Y obtendríamos una tabla como esta. Entonces ahora vamos al inciso B, que dice, ¿cuál es el número de cheques inválidos esperados en la sucursal? Bueno, ¿qué nos tiene que llamar la atención de esto? Lo que dice número esperado. Número de cheques inválidos esperado. ¿A qué hace referencia? Bueno, hace referencia a la esperanza de X. Bueno, y la esperanza de X tiene la siguiente fórmula. La esperanza de X es la sumatoria en el recorrido de X por su probabilidad. Bueno, la fórmula parece compleja, pero nos vamos a dar cuenta que es bastante fácil. Entonces, la esperanza de X no va a ser nada más que el valor de X, 0 por el valor de su probabilidad, 0,10. 0 por 0,10 más, porque es una sumatoria, pasamos al siguiente, el valor de X por su probabilidad. Entonces me quedaría 1 por 0,20 más 2 por 0,30, 2 por 0,30 más 3 por 0,16 más 4 por 0,12. Ups. Y voy a seguir acá, más 5 por 0,12. Por lo tanto, obtenemos que la esperanza de X es igual a 2,36. 2,36. ¿Qué quiere decir esto? Que el número esperado, claro, el número de cheques inválidos esperados en la sucursal es de 2,36. Y está acá. Bueno, ahora vamos a responder el inciso C y final. Bueno chicos, pasamos a la parte 6 de nuestro ejercicio, en el cual nos piden determinar la variabilidad de la variable. ¿Qué parámetro me permite medir la variabilidad? En este caso podríamos calcular la varianza para calcular luego la desviación estándar. Bueno, ¿y cuál es la fórmula de la varianza para las variables aleatorias? La varianza de x es igual a la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza de x y esto elevado al cuadrado. A todo esto, nosotros ya sabemos cuánto vale la esperanza de x porque lo calculamos acá. La esperanza de x es 2,36. Por lo tanto, la varianza de x va a ser la esperanza de los x al cuadrado menos 2,36 al cuadrado. Bueno, entonces nuestro problema es calcular esto, la esperanza de x al cuadrado. ¿Y cómo hacemos eso? La esperanza de x al cuadrado no es nada más que la sumatoria en el recorrido de x al cuadrado por su probabilidad. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente viendo la tabla y reemplazando. Sería 0, ese es nuestro valor de x, pero en este caso va al cuadrado. O sea, sería 0 al cuadrado por 0,10, por su probabilidad, más 1 al cuadrado por 0,20, más 2 al cuadrado por 0,30, más 3 al cuadrado por 0,16. Voy a seguir acá abajo. Más 4 al cuadrado por 0,12, más 5 al cuadrado por 0,12. Por lo tanto, voy a bajar. Acá, la esperanza de los x al cuadrado no es nada más que 7,76. Al tener la esperanza de los x al cuadrado, puedo calcular la varianza de x. $1,48.
Ahí está, chicos. Ese es el valor de la desviación estándar. Ahora, ustedes si quieren dar una respuesta aún más completa de todo lo que hemos hecho, que hasta acá está correcto, pero si quieren expresar esta desviación como un porcentaje de la media, o sea, de la esperanza, podrían calcular la variabilidad de x, el coeficiente de variabilidad de x. ¿Y cómo es eso? Sería la desviación de x partido la esperanza de x. Y eso sería 1,48 partido 2,36. Lo cual corresponde a un valor de 0,6271. Eso lo pueden dejar expresado así como decimal o lo pueden dejar expresado como porcentaje, que en este caso sería un 62,71% de variabilidad. Entonces, recapitulando, les digo que está bien hasta calcular la desviación estándar. Hasta ahí hemos calculado variabilidad, la hemos determinado. Pero si aún queremos dar una respuesta más completa, podemos calcular el coeficiente de variabilidad para expresar esta desviación como porcentaje de la esperanza de x. Bueno, y en este caso lo podemos dejar como decimal o lo podemos dejar como porcentaje de variabilidad. Pasamos al segundo ejercicio que les traigo para el día de hoy, que dice: se define la variable aleatoria x como el número de personas que pagan con tarjeta en una tienda. Esta variable tiene la siguiente distribución de probabilidad o función de cuantía. Y acá tenemos x, los valores que puede tomar la variable, y abajo la probabilidad. Entonces dice, determine la probabilidad de que un día elegido al azar, y tenemos una serie de probabilidades que debemos calcular. Entonces, partimos definiendo la variable. En este caso no es necesario que nosotros la definamos, ya que ya está definida. De hecho está marcada con amarillo, que dice que es el número de personas que pagan con tarjeta en una tienda. La parte A, debemos calcular la probabilidad de que el número de personas que pagan con tarjeta sea mayor a 3. ¿Cómo escribiríamos eso? Sería la probabilidad de que x sea mayor a 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué números tenemos que son mayores a 3? Tenemos x es igual a 4 y x es igual a 5. Tenemos esos dos casos. Por lo tanto, la probabilidad de x es igual a 4 es 0,2. Estamos acá. Y la probabilidad de x es igual a 5 es 0,1. Por lo tanto, más 0,1. Y esto sería 0,3. Podemos expresarlo así o como un porcentaje, que sería el 30%. Por lo tanto, la respuesta sería, la probabilidad de que el número de personas que pagan con tarjeta sea mayor a 3 es del 30%. Pasamos al apartado B. Para tener más espacio para explicar, lo voy a poner en una hoja aparte. Debemos determinar entonces la probabilidad de que por lo menos 2 personas paguen con tarjeta. ¿Cuál es el signo de por lo menos? Por lo menos tiene el signo de mayor o igual a 2. Esa es la probabilidad que nosotros debemos buscar. ¿Qué números tenemos mayores o iguales a 2? Sería 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, sería la probabilidad de x es igual a 2, más probabilidad de x es igual a 3, más probabilidad de x es igual a 4, más probabilidad de x es igual a 5. ¿Y cuáles son esos valores? Sería 0,2 más 0,4 más 0,2 más 0,1. Y la suma de esto sería igual a 0,9. O si queremos expresarlo como un porcentaje, sería igual al 90%. Entonces la respuesta sería, la probabilidad de que por lo menos 2 personas paguen con tarjeta es igual a un 90%. Ahora quiero detenerme en este punto y quiero que vean lo siguiente. Ustedes se pueden preguntar, ¿esto se puede hacer de una manera más corta? Porque, por ejemplo, si hubiésemos tenido una función de cuantía más larga que hubiese llegado hasta el x es igual a 16, ¿tendríamos que haber sumado desde x es igual a 2 hasta x es igual a 16? ¡Wow! Eso es bastante. ¿Hay una forma más corta? La respuesta es sí. Y eso se hace con las propiedades del complemento, las cuales se presentan acá. Son estas dos propiedades. Si yo tengo la probabilidad de que x sea mayor o igual a, siendo a un número cualquiera, esto es lo mismo que decir 1 menos probabilidad de x es menor a. Y si tengo la probabilidad de x es menor o igual a, es igual a 1 menos probabilidad de x es mayor a. ¿En qué se fundamenta esto? Si yo a ustedes les digo la probabilidad de que mañana llueva es del 90%, entonces la probabilidad de que no llueva va a ser 1 menos la probabilidad de que llueva. O sea, el 10%. Si yo les digo la probabilidad de que yo falle en un examen es del 40%, entonces la probabilidad de que no falle va a ser del 60%. Esta es la lógica que aplica en estas propiedades. Pongámoslo a prueba. ¿Cómo hubiese sido si yo aplico la propiedad del complemento a esta probabilidad? Esto hubiese quedado
como la probabilidad de x mayor o igual a 2 sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. ¿Qué números tengo menores a 2? Tengo solamente el 1, ¿ya? Entonces sería 1 menos probabilidad de que x es igual a 1. Y esto sería 1 menos 0,1. Y esto es igual a 0,9 o 90%. Llegamos a exactamente lo mismo por propiedad del complemento. Pero esta propiedad de acá era mucho más rápida. Eso es lo importante de las propiedades del complemento, que a veces ayudan a hacer los cálculos más rápido. Ahora pasamos a resolver la parte C, que dice determine la probabilidad de que un día elegido al azar, a lo más 3 personas paguen con tarjeta. A lo más. ¿Cuál es el signo de a lo más? A lo más tiene el signo de menor o igual. X es menor o igual a 3. Entonces, ¿qué números tenemos que son menores o iguales a 3? Tenemos 3, 2 y 1. Por lo tanto, esto es la probabilidad de x es igual a 3, más la probabilidad de x es igual a 2, más la probabilidad de x es igual a 1. ¿Y qué números tiene? 0,4 más 0,2 más 0,1. Y esto es 0,7 o el 70%. Lo importante acá, y por qué yo puse esto a lo más y al menos, es porque ustedes tienen que ver que a lo más es menor o igual y al menos es mayor o igual. Eso, pasamos con la otra parte. Pasamos ya a la última parte que dice determine la probabilidad de que un día elegido al azar, menos de 4 personas paguen con tarjeta, si se sabe que ese día por lo menos 2 personas lo han hecho. Bueno, tenemos una probabilidad y aparte tenemos una condición. Si se sabe que ese día por lo menos 2 personas lo han hecho, tenemos una condición y una probabilidad. Es decir, tenemos una probabilidad condicional. A muchos alumnos les cuesta demasiado ver esto, pero yo creo que se ve más fácil si lo vemos de esta forma. La definición de la probabilidad condicional es la siguiente. Es la probabilidad de que ocurra A cuando o si ocurre B. Ya, entonces la condición siempre va acá abajo y es todo lo que le sigue al sí o al cuándo. ¿Por qué pongo sí o cuándo? Porque acá perfectamente puede decir cuando se sabe que ese día por lo menos 2 personas lo han hecho. ¿Ya? Puede ser un cuándo o puede ser un sí. Ustedes deben ver dónde está ese, cuándo o ese sí, y todo lo que le sigue es la probabilidad de ocurre B. Es decir, la probabilidad que va acá abajo. Entonces, escribamos esta probabilidad. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la condición? La condición es lo que le sigue al sí. Si se sabe que ese día por lo menos 2 personas lo han hecho, ¿ya? O sea, 2 personas han pagado con tarjeta. O sea, X es, ¿cuál es el signo de por lo menos? Ya lo habíamos visto, es mayor o igual. Mayor o igual a 2. Dice, menos de 4 personas paguen con tarjeta, es decir, X es menor a 4. Esta es la probabilidad que nosotros debemos determinar, una probabilidad condicional. La probabilidad condicional matemáticamente se define de la siguiente forma. Se define como la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. Acá es exactamente lo mismo. Sería la probabilidad de X está entre dos valores. Tiene que estar entre 2 y entre 4. Siempre el menor a la izquierda, el mayor a la derecha. Como podemos ver, el menor tiene un signo de mayor o igual. Por lo tanto, acá va con el igual también. Y acá va menor. Por lo tanto, acá sería la probabilidad de B. Y B es esto de acá. Probabilidad de X es mayor o igual a 2. Esta es la probabilidad que nosotros debemos calcular. Acá trasladé la función de cuantía para que la podamos ver mejor. Entonces, comenzamos con el numerador. ¿Qué números tenemos de X? ¿Qué valores de X? Que van desde 2 hasta 4. Viendo que toma al 2. Sería probabilidad de X es igual a 2 más probabilidad de X es igual a 3. Eso nomás. ¿Ya? Y abajo los X que sean mayores a 2. Tenemos probabilidad de X es igual a 2 mayores o iguales. Más probabilidad de X es igual a 3. Más probabilidad de X es igual a 4. Más probabilidad de X es igual a 5. Ahí perfectamente pudimos haber aplicado el complemento. Eso se los dejo como tarea a ustedes. Bueno, entonces probabilidad de X es igual a 2 es 0,2. Más probabilidad de X es igual a 3, 0,4. Partido, la probabilidad de X es igual a 2, 0,2, más 0,4, más, estamos acá, 0,2, más 0,1. Y esto ingresado a la calculadora tiene un valor de 0,6667. Que si lo dejamos como porcentaje sería el 66,67%. Por lo tanto, la respuesta sería la probabilidad de que menos de 4 personas paguen con tarjeta si se sabe que ese día por lo menos 2 personas lo han hecho
es del 66,67%. Eso, chicos, lo vamos a dejar hasta acá, con 2 ejercicios bastante largos, bastante buenos y completos. Y seguimos en otro video con otros 2 ejercicios un poco más complicados. Espero se haya entendido lo de variables aleatorias discretas y nos vemos en el próximo video.